Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Eh, bueno, pues ya estamos en la cuarta y última semana y vamos a ver dos líneas conmigo. Aquí en el video vamos a ver dos líneas epistemológicas muy fuertes que han influenciado de manera tajante la epistemología desde el siglo pasado hasta ahora. Eh, Dos cositas. Lo primero es que, a ver, ¿cómo lo digo? Lo primero es que es necesario que ustedes, cada uno de ustedes se vaya formando una definición de epistemología. Yo les dije a ustedes en la primera semana que la definición que yo tengo de epistemología y con la que yo trabajo no es la única. Como no es la única, entonces la idea es que ustedes vayan o tomando una definición y apropiándosela o creando su propia definición de epistemología porque eso les va a servir mucho para la investigación. Cuando ustedes estén en la defensa de su trabajo final, en el doctorado, es muy probable que un jurado le diga a usted, le pregunte a alguno de ustedes, bueno, ¿y cuál es la línea epistemológica que usted tiene? He visto a gente colgada en las defensas de maestría y de doctorado porque no tienen ni pálida idea qué responder cuando se le pregunta esto. Entonces, ustedes vayan formando o tomando una definición de epistemología y vayan viendo qué línea o qué líneas epistemológicas son aquellas que les pueden servir a ustedes para fundamentar una investigación en el orden, en este caso, de las ciencias de la educación. Aquí van a ver dos líneas conmigo. En las lecturas tienen otras dos, pero no son las únicas. Hay muchas líneas epistemológicas y cada una tiene un aporte, genera un aporte a la ciencia. ¿Por qué trabajar ahorita a Kuhn y por qué trabajar a Feyerabend con las revoluciones científicas y el anarquismo? Porque son muy importantes. Porque no hay forma de que empecemos o nos adentremos a la epistemología sin conocer los autores y las líneas epistemológicas fuertes que han dado mucho para el debate epistemológico hasta el día de hoy. Entonces, termino esta primera parte diciéndoles, volviéndoles, repitiéndoles que la definición es muy importante. ¿Qué van a entender ustedes por epistemología? Y lo segundo, ¿qué líneas epistemológicas o qué línea epistemológica es la que le puede servir a usted para una posible investigación? Entonces, la invitación es a que no se queden solamente con estos 4 videos que hemos tenido y que no se queden únicamente con las lecturas, sino que ahonden más en aquello que a ustedes les llama la atención. Bien, como tengo media hora para presentar dos líneas epistemológicas, y usted está diciendo, bueno, este siempre dice que va a durar media hora y termina 40, 45 minutos, vamos a tratar de ir a lo fundamental de estas dos propuestas epistemológicas para que en un lenguaje, voy a tratar de usar un lenguaje accesible, me pueda yo dar a entender así, al tiro, que usted termine de ver el video y diga, ah, caray, mira, de esto se trata las revoluciones científicas y de esta otra cosa se trata el anarquismo. Creo que por aquí se puede trabajar o ninguna de las dos. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Buscaré otra. De eso se trata esto, ¿no ve? Bien, empecemos entonces con las revoluciones científicas. Kuhn escribió un librito llamado, un librazo, llamado las estructuras de las revoluciones científicas. Entonces, lo publicó en el siglo pasado y desde su publicación fue un furor, porque lo que presentaba ideas que no se había tenido sobre la ciencia relacionada, por ejemplo, con la historia o relacionada con la política. Fíjense solamente que ya el nombre, revoluciones, y él mismo lo reconoce, revoluciones no es un concepto propio de la ciencia. Las revoluciones son de las ciencias naturales, a eso voy. Es un concepto propio de las ciencias políticas. Y él lo va a tomar de ahí y lo va a llevar al campo de la ciencia para hacer una explicación epistemológica. Bien, metámonos. ¿Qué va a decir Kuhn? Kuhn va a decir que las ciencias no nacen siendo ciencias, que eso es mentira, que las ciencias tienen un pasado y ese pasado es un pasado no científico.
¿Cómo se reconoce ese pasado no científico? Se reconoce a partir de un concepto que él usa y es lo preparadigmático. ¿Qué quiere decir preparadigmático? Como usted ya lo intuye, es algo que está antes de la llegada de los paradigmas. Las ciencias, antes de ser ciencias, fueron preparadigmáticas. Eso quiere decir que era una mezcla de teorías que luchaban por imponerse y por lo tanto cada quien jalaba por su lado, andaba por su lado. No existía consenso, no existía gran consenso sobre conceptos, sobre teorías que fundamentaran la base de la construcción de un conocimiento, y como había poco consenso, también existía pocos puntos de unión. Va a decir Kuhn, esto lo que demuestra es una etapa de inmadurez. Cuando hay ciencia, se pasa a una etapa de madurez. Pero para que sea ciencia tiene que aparecer una cosita. Ya lo saben ustedes, lo intuyen, ¿verdad? Tiene que aparecer el componente de el paradigma. Antes de que exista, o la ausencia mejor, la ausencia de paradigmas dentro de un campo del saber, hace que ese campo del saber no sea tenido como ciencia. Ojo con esto, porque eso tiene mucha repercusión en lo que nosotros hacemos dentro de las ciencias sociales y las ciencias humanas. ¿Se están dando cuenta por qué? Porque si para hacer ciencia hay que tener un paradigma, y el paradigma tiene ciertas características que yo se los voy a mostrar, entonces todo aquello que no tenga un paradigma definido y claro, y una vez que yo explique qué es esa cosa de paradigma, se va a entender mucho mejor esto que estoy diciendo ahora. Entonces, si no se tiene el paradigma, no se es ciencia. Hay muchas escuelas que están en disputa, muchas teorías que están en disputas sin poco consenso. Cada quien jalando para su lado, ¿no? Y yo estoy dándoles un ejemplito chiquitito aquí en la diapositiva, en el que les muestro que hasta el siglo XVII no existía una opinión única y aceptada sobre la luz. Va a empezar a tener con la llegada de Newton. Lo que había eran muchas escuelas que afirmaban cosas muy distintas, que se encerraban en lo que afirmaban sin prestarle atención a las afirmaciones de otras escuelas. Por ejemplo, una escuela afirmaba que la luz eran partículas que salían de los cuerpos, de aquí sale luz. Otra escuela afirmaba que era la modificación entre el objeto y el ojo, lo que modificaba el objeto y el ojo. Y otra tercera, interesante, se van a dar cuenta ustedes, que era la interacción entre el medio y una emanación del ojo. Sale la luz. La interacción del medio, sale la luz de la emanación de los ojos. Bien, con Newton va a aparecer un paradigma. Vamos lento, porque usted puede estar diciendo, bueno, usted me está echando este rollo de los paradigmas y hasta ahora no me ha dicho que es un paradigma. Vamos lento. Mi profesor de piano, cuando yo empecé a tocar piano cuando era niño, lo primero que me dijo fue piano, piano, bailontano. ¿Se acuerdan que ya les dije? Bien. Para que aparezca la madurez, tiene que aparecer un paradigma. En el momento en que aparece un paradigma para Kuhn, recuerden que estamos hablando desde Kuhn, vamos a hablar desde las categorías de Kuhn. Para que sea ciencia, para que algo sea ciencia, debe estar maduro, y para que sea maduro tiene que aparecer un paradigma. Un primer paradigma. ¿Qué es lo que pasa? Que con la aparición de un primer paradigma, un saber se constituye en ciencia y no va a dejar de ser ciencia porque siempre va a tener un paradigma, ya no puede ser preparadigmático. Es decir, una vez que se logra un paradigma, ya no hay vuelta atrás, ya no se va hacia atrás, se va hacia adelante. Se va hacia adelante con la instalación de ese paradigma y con las posibles llegadas de otros paradigmas. Lo vamos a ver más adelantito eso también. Entonces, ¿cómo es que aparece un paradigma? Un paradigma aparece porque, ¿se acuerdan que estamos en los preparadigmáticos y hay una lucha de teorías y hay una lucha de escuelas, ¿cierto? Una escuela se va a imponer frente a las otras escuelas, frente a las otras teorías, porque demuestra mayor competencia, es decir, demuestra que aquello que afirma sirve más que lo que afirman las otras teorías o las otras escuelas. Entonces, en esa competencia, una escuela va saliendo y va dejando a las otras rezagadas, las va dejando rezagadas. Una vez que se dan una serie de circunstancias con esa escuela que va dejando a las otras, se puede generar el paradigma. Muy bien. Ahora bien, la llegada de un paradigma termina con las divergencias que existen o que existían dentro de un campo del saber. Ocurre algo muy interesante que a mí que me parece que es muy importante para entender a Kuhn, que es que una vez que se va
solidificando la fuerza, válgame ese término, de un paradigma, el paradigma es como un imán, va atrayendo muchos científicos que quieren trabajar a partir del paradigma porque se dan cuenta que el paradigma sirve, demuestra que sirve. Entonces, como el paradigma va trayendo mayor cantidad de científicos, las otras escuelas que estaban en disputa, poco a poco y con el tiempo van muriendo porque no se adhieren a ellos mayor cantidad de científicos. Quedando excluidos los científicos que se están adhiriendo a las otras escuelas. ¿Por qué? Porque este paradigma es el que se va a imponer. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que con la llegada del paradigma se afecta la estructura de ese saber que deja de ser un simple saber y pasa a ser ciencia. Ahora bien, con la llegada del paradigma, denme chance, les voy a explicar qué es paradigma, pero voy a empezar al revés. Yo debería explicar primero qué es paradigma para luego explicar ciencia normal, pero a veces cuando hago eso se presta mayor confusión. Voy a empezar explicando qué es ciencia normal para luego explicar qué es paradigma. Cuando llega un paradigma, el paradigma aparece de la mano, como cuando dicen por acá que cada bebé llega con su marraqueta, más o menos. El paradigma llega con la ciencia normal. ¿Qué es la ciencia normal? La ciencia normal son investigaciones que se han efectuado, que se han realizado ya y que han demostrado que son muy buenas y que sirven como fundamento para la práctica dentro de esa ciencia. ¿Por qué? Porque esas investigaciones han presentado metodologías, han presentado teorías y han presentado resultados que sirven como base fundante para la construcción de nuevos conocimientos. Eso es ciencia normal. Por un lado, ojo con esto, por un lado, eso es ciencia normal. Pero resulta que esas investigaciones que se han realizado y que sirven como base fundamental para la práctica dentro de la ciencia no se hacen solas, se hacen porque existe una comunidad de científicos que la propician. Entonces, ciencia normal es la unión de esos dos elementos. Son las realizaciones científicas que sirven como fundamento para la práctica científica y además el grupo, la comunidad científica que se reúne alrededor y conforma esa ciencia normal y la hace progresar. Entonces, fíjense acá, con la aparición de la ciencia normal ya tenemos la aparición de una tradición que se va a ir fortaleciendo. ¿Por qué? Porque ya hay un grupo de científicos, además que se van adhiriendo otros grupos de científicos, los jovencitos, los nuevos, se van adhiriendo y van formando esta ciencia normal y la van haciendo fuerte. ¿Por qué la van haciendo fuerte? Porque esa ciencia normal va a crear una tradición de normas, de valores, de teorías, bases comunes, de problemas que tienen que resolver. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa ciencia normal? Va a solidificar el paradigma, va a mostrarle a la ciencia, le va a decir, mira que este paradigma con el que nosotros trabajamos sí soluciona problemas, sí sirve, es explicativamente bueno, teórica y empíricamente es bueno, por lo tanto, resuelve problemas y ellos se van a dedicar a fortalecer el paradigma, como ya dije, y ampliarlo. ¿Con qué lo amplían? Con las nuevas investigaciones que propicien los científicos que se adhieren al paradigma. Importante ahora, importante tenerlo en la cabeza. Las personas que se adhieren a un paradigma no se divorcian de él. Si quieren, lo entendemos como los matrimonios a la antigua, ¿sí? Una vez casados por la iglesia, es para siempre y no hay vuelta atrás. Bueno, entendámoslo así. La ciencia normal, que está constituida también por los científicos que se adhieren al paradigma, no se divorcian de él, porque tienen la absoluta convicción de que con ese paradigma van a poder resolver los problemas. Eso tengámoslo en cuenta para algo que voy a decir más adelante. Entonces, ya sabemos lo que es la ciencia normal, y la ciencia normal se produce porque existe un paradigma. Y ahora sí, metámonos. ¿Qué carambas es un paradigma? ¿Qué es eso, como diríamos en Colombia? ¿Qué es esa vaina de paradigma, Libardo? Ustedes se dan cuenta que en la diapositiva tengo la conjugación de un verbo terminado en er, en el presente indicativo, ¿no? Yo corro, tú corres, él corre. Bueno. ¿Por qué yo explico con lo que es un paradigma? ¿Por qué lo explico tomando como referencia la conjugación de un verbo? Porque en una liniecita del libro Las revoluciones científicas de Kuhn, él dice, esto se parece a cuando me enseñaron latín. Y ¡fum! Se me vino a la cabeza. Pero claro, yo he estudiado griego.
pero no le voy a colocar aquí una conjugación en griego porque es muy pesado en español. A ver, vamos. ¿Qué nos enseñan a nosotros de los verbos regulares? Que las terminaciones no varían, ¿no? Las terminaciones no varían. Si yo me he aprendido las terminaciones del verbo correr, corro, corres, corre, corremos, corréis, ¿cierto? Corren. Ahí falta una. En la diapositiva falta una. Entonces a mí me pueden colocar de examen, bueno, conjugue el verbo beber, ya no es correr, es beber. Y lo voy a conjugar bien porque yo ya sé las terminaciones. ¿Qué es un paradigma entonces? ¿Se están dando cuenta? Un paradigma es un modelo a seguir por una comunidad científica que sirve como base fundamental para resolver problemas dentro de una ciencia. Es un modelo que se sigue, es un modelo que establece creencias, valores, normas, teorías, problemas, métodos, técnicas, pero que están establecidos y las personas que llegan, los científicos que llegan a ese paradigma se adhieren a lo que hay ahí. Un paradigma es un modelo a seguir. Y ese modelo a seguir, ahora unámoslo con lo que ya dijimos, ese modelo a seguir se establece porque existe una ciencia normal que alrededor del paradigma va resolviendo problemas. Y va creciendo en la medida en que los científicos se adhieren y resuelven mayor cantidad de problemas. Eso es un paradigma. Entonces, miren el circulito que está en la parte de arriba. Paradigma, ciencia normal, tradición. El paradigma viene de la mano con la ciencia normal y genera una tradición dentro de una ciencia. Hasta ahí me imagino que me he explicado bien. Y si no, entonces lo charlamos en algún chat o lo charlamos en alguna consulta que ustedes tengan por el WhatsApp. Muy bien. Entonces, fíjense acá. El paradigma que va creando una ciencia normal se va haciendo más fuerte en la medida en que va demostrando que realmente sirve dentro de una ciencia. Ahora bien, los nuevos científicos dentro de la ciencia normal tienen una iniciación dentro del paradigma porque ya hay una base compartida, es un modelo, y como es un modelo tiene una base que se comparte para todos. Ya no se trata aquí de que cada quien dispare por cada lado. ¿Se están dando cuenta? Sino que ya hay bases compartidas que se transmiten en una iniciación a los nuevos científicos, se les educa dentro del paradigma y esos científicos que han sido educados dentro del paradigma se profesionalizan y luego van al mundo académico y al mundo científico a avanzar y a tratar de expandir ese paradigma. Un poquito más. Ahora bien, resulta que los paradigmas se le presentan problemas, tienen que resolver problemas. ¿Dónde se da cuenta uno que el paradigma sirve? En la resolución de los problemas. Un paradigma que no solucione problemas no sirve para nada. Porque soluciona problemas es que es bueno, se toma en cuenta y se trabaja por ciertos tiempos, por ciertas épocas, periodos de tiempo. Ahora bien, al paradigma se le presentan problemas. Esos problemas se les conoce con el nombre de enigmas. Kuhn les da el nombre de enigmas. Los enigmas son buenos, es bueno que aparezcan problemas dentro del paradigma, principalmente porque si se solucionan esos enigmas, se afianza mucho más el paradigma, primero, y segundo, crece todavía el rango de llegada de ese paradigma. Entonces, el paradigma va a durar en tanto en cuanto vaya resolviendo los problemas o enigmas que se le presentan. Voy a ir un poquito más rápido porque ya van 19 minutos. Pero resulta que algunos enigmas son difíciles de solucionar. A todos, pasémoslo en nuestra vida, a todos se nos han presentado, todos hemos tenido problemas en algún momento de nuestra vida. Se nos han presentado problemas. Algunos problemas son de muy fácil solución. Otros problemas son tremendos y no lo podemos solucionar y no los podemos solucionar y nos cuesta trabajo solucionarlo. Bueno, ese tipo de problemas que se presentan dentro de una ciencia paradigmática ya no se les conoce con el nombre de enigmas, se le conoce con el nombre de anomalías. Pero ¿cuándo es una anomalía? ¿Cuándo un problema deja de ser un enigma y pasa a ser una anomalía? Cuando el problema golpea a la cara de manera directa las bases fundamentales del paradigma.
mientras no golpee las bases fundamentales, no es una anomalía, es un enigma que es posible dejarlo y con el tiempo ver si tiene solución, porque en algún momento es posible que se le dé solución. En cambio, cuando es una anomalía y golpea directamente a la cara del paradigma, no se puede posponer y decir, bueno, mañana veremos cómo le hacemos. No, no, no. Los científicos se encaminan, se encolumnan a tratar de solucionar esa anomalía porque sabe que está golpeando el centro gravitacional del paradigma. Entonces, como se van hacia el frente, a resolver la anomalía, le prestan mucha atención y le dedican tiempo, le dedican recursos a tratar de solucionarlo. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije yo que tengamos en cuenta que les dije yo hace rato que los científicos que se adhieren a un paradigma se adhieren para toda la vida? Bueno, tengamos eso en cuenta ahora, lo voy a retomar. Que cuando no se resuelve la anomalía, se genera, hay una sensación de crisis, hay una sensación de insatisfacción. Eso es como cuando nosotros tenemos un problema terrible que no podemos solucionarlo y el sentimiento es de que esta cosa no hay forma de darle solución, ¿cierto? Y entonces se genera esa sensación de crisis que va minando a la ciencia normal y la va minando hasta el punto de la insatisfacción, pero resulta que los científicos que se han adherido al paradigma siguen creyendo poderosamente que tiene solución, esa anomalía tiene solución con el paradigma. Por lo tanto, van a intentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez tratar de darle solución. Más o menos, a ver, pongamos un ejemplo cualquiera. Como cuando uno tiene un matrimonio y el problema no tiene solución, pero uno dice, no me divorcio. ¿Va? ¿Qué sucede? Que cuando se gesta la crisis se gesta porque los científicos se dan cuenta que dentro del paradigma no le encuentran solución a la anomalía, a ese problema grave. Pero ojo, mientras va apareciendo la crisis, ya va apareciendo también, dice Kuhn, el embrión de algo nuevo. Con estas personas, estos científicos que mueren con la suya, con las botas puestas, porque siempre han creído en el paradigma, ahí no va a surgir la solución a la anomalía. La anomalía se va a solucionar porque, dice Kuhn, porque va a aparecer un grupo de jóvenes que ya no creen en ese paradigma, que además no han bebido fuertemente de las bases y creencias, valores, normativas, metodologías del paradigma, y pueden pensar una solución lejos de ese paradigma. ¿Sí? Pretenden otras reglas de juego. Pero resulta que si este nuevo grupo de jóvenes sí le encuentra la solución a la anomalía que el paradigma no podía encontrarle la solución, va a comenzar una lucha. Va a comenzar una lucha entre este nuevo grupo de personas con la solución y este grupo que ya tiene una tradición formada. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que este grupo, por medio del lenguaje, va a demostrar que efectivamente tiene la solución a la anomalía que los otros no tienen. ¿Qué sucede acá? Sucede que aparece un nuevo paradigma. Y como aparece un nuevo paradigma, este otro va quedando rezagado. ¿Por qué va quedando rezagado? Lo vamos a ver mejor más adelante. Porque no tiene la solución a las anomalías que se le han presentado, mientras que este nuevo paradigma sí tiene la solución. Y entonces, como va quedando rezagado el anterior paradigma, este nuevo paradigma se va posicionando. Y al posicionarse el nuevo paradigma, va creando la escuela, la ciencia normal. ¿Se acuerdan? Entonces vuelve a suceder todo lo que les he explicado, pero con el nuevo paradigma. Ahora bien, cuando aparece este nuevo paradigma, compañeros, aparece lo que Kuhn denomina una revolución científica. Una revolución científica es la aparición de un nuevo paradigma. Pero ojo, no es solamente la aparición de un nuevo paradigma, es la aparición de una nueva forma de comprender el mundo y la realidad en una ciencia. Ahora bien, ¿qué sucede? Que el nuevo paradigma es incompatible con el anterior. Eso tiene la revolución científica, tiene la inconmensurabilidad de los paradigmas. ¿Qué quiere decir inconmensurable? Que no se puede medir porque no hay forma de medir. No hay medida. ¿Por qué no hay medida? Porque el nuevo paradigma viene con nuevos métodos, con nuevas creencias, con nuevos valores, con nuevas técnicas y no se puede medir con lo anterior. Hay una nueva forma de entender.
Y esa inconmensurabilidad de los paradigmas, Kuhn la va a mostrar de tres maneras. Los paradigmas son inconmensurables, no hay forma de medirlos y uno rechaza al otro necesariamente, eso genera la inconmensurabilidad. Primero porque existe la inconmensurabilidad perceptual. Miren ahí, ustedes tienen enfrente una diapositiva. Si se enfocan en lo blanco, ¿ustedes qué ven? Enfóquense solamente en la imagen que tienen enfrente. ¿Qué ven? Yo veo una copa. ¿Por qué? Porque estoy mandando de fondo lo negro. Y como mando de fondo lo negro, lo que me queda de figura es la copa. Pero si me quedo enfocado en lo negro, veo dos rostros de perfil y el blanco me queda de fondo. Ya no veo la copa, veo los rostros. Eso es lo que sucede con los paradigmas, va a decir Kuhn. Hay una inconmensurabilidad perceptual. ¿Por qué? Porque yo estoy percibiendo el mundo de otra manera. De otra manera. ¿Ya? Y yo no puedo ver el mundo de dos maneras distintas al mismo tiempo. En este caso, usted no puede ver la copa y el rostro al mismo tiempo. No lo puede hacer. Usted se enfoca en uno y deja el otro. Entonces, cuando aparece un nuevo paradigma, aparece una inconmensurabilidad perceptual, pero no solamente perceptual, también metodológica, porque cada paradigma, como percibe el mundo de manera distinta, tiene herramientas e instrumentos para conocer el mundo que antes no existía con el anterior paradigma. Entonces, la aparición de un nuevo paradigma es la prescripción, prescribe la manera como se puede conocer el mundo. Se conoce el mundo de otra manera. Y para conocer el mundo de otra manera necesito metodologías, herramientas, técnicas distintas a las que se conocía antes, con las que se conocía antes en el anterior paradigma. Ahora bien, y lo tercero, es la inconmensurabilidad conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como cambia el paradigma, también cambian los conceptos, aunque se utilicen las mismas palabras. Me explico con un ejemplo. En la parte inferior ustedes tienen el ejemplo. La palabra planeta. La palabra planeta, mientras existía la visión tolemaica, planeta incluía el Sol, pero no incluía la Tierra. La Tierra no era un planeta, el Sol sí era un planeta. Utilizaron la misma palabra luego con el paradigma copernicano y el concepto cambió. Entonces, planeta sí incluía la Tierra, pero sacaba el Sol. El Sol ya no era un planeta. Como se ha dado una revolución científica, se ha dado una nueva manera de concebir el mundo. Y una nueva manera de concebir el mundo trae nuevos conceptos, necesariamente. Por lo tanto, uno no puede entender una palabra de la misma manera en paradigmas distintos. Seguramente su concepto es diferente. Muy bien, hasta aquí. Y caramba, ya llevo 28 minutos. Por Dios, creo que esto va a durar como 40, 45 minutos. Por favor, como es la última vez que nos vemos, sopórtenme. Ya tenemos lo que es una revolución científica. Una revolución científica es un cambio de paradigma y eso se efectúa cuando la ciencia cambia de un paradigma, en una ciencia se cambia de un paradigma a otro. Bien. Esto tiene implicaciones en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, fíjense bien, porque para ser paradigma necesitan bases comunes en las que todos estemos de acuerdo. Y Kuhn había dicho que cuando un saber, un conocimiento, tiene diferentes escuelas y cada quien jala por su lado, no hay ciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, las ciencias sociales, desde esa visión, ojo, desde la visión kuhniana, ni las ciencias sociales ni las ciencias humanas pasarían a ser ciencias. Por lo tanto, nosotros tendríamos que pensar la episteme desde otra perspectiva, o por lo menos resignificar lo que Kuhn está presentando desde su epistemología. Bien, vamos al segundo, que es el anarquismo epistemológico. Por Dios, a ver, trataré de hacerlo en 15 minutos. Lo de no aburrirlos no se los puedo garantizar, pero voy a tratar de garantizarles 15, máximo 20 minutos. Venga. El anarquismo epistemológico, una línea que ha dado mucho de qué hablar hasta el día de hoy. Ustedes encontrarán gente que lo aplaude, gente que lo denigra, gente que dice eso no es epistemología, gente que dice esto es un aire para la epistemología, pero vamos a ver de qué se trata. A ver, antes de entrar en lo que es el anarquismo, yo necesito colocar las bases del pensamiento de Feyerabend
para entender lo que es anarquismo epistemológico. Si ustedes se dan cuenta, también tiene un concepto traído de la política, anarquismo. Eso no es científico, es de las ciencias naturales, perdón. Es de las ciencias políticas. Fíjense que ya van dos pensadores que estamos trabajando, dos líneas epistemológicas que estamos trabajando y que traen elementos o de la historia o de la política. Bien. ¿Qué es lo que va a decir Feyerabend? Va a decir, bueno, nosotros solemos poner en duda casi todo, menos lo que dice la ciencia. A la ciencia no la tocamos. Si la ciencia nos dice, tómese esto para que se cure, ¡pim!, para adentro. No lo tomamos. Tenemos una fe casi ciega en lo que la ciencia dice, pero por lo general dudamos de lo que dicen en política, en economía, en religión, ¿cierto? ¿De dónde le viene entonces esto de que no dudemos por lo general de lo que nos dice la ciencia? Va a decir Kuhn, viene de que la ciencia nos ha sido impuesta. Es decir, nosotros no hemos elegido creer en la ciencia. A nosotros nos han impuesto la creencia de que lo que dice la ciencia es verdad. ¿Y por qué se ha impuesto? Porque la ciencia no es más que una ideología que al luchar con otras ideologías ha ganado la partida. Y ganó la partida por varias razones. Primero, porque ocupó un lugar que dejó la iglesia. Y como la iglesia fue el Estado, fue sacando a la iglesia de la influencia que tenía, quedó un lugar vacante. Ese lugar vacante, dice Feyerabend, lo ocupó la ciencia. Además de eso, se impuso, y eso lo vamos a ver después, se impuso porque se casó con el Estado. Fíjense ustedes nomás, fíjense bien. En el colegio los niños llevan física, llevan química, llevan biología, llevan matemáticas, ¿sí o no? ¿Cuántas horas de arte llevan en relación a las de matemáticas? En el sistema educativo, ¿cuántas horas llevan en relación a la educación física? Me van a decir a mí que la educación física no es necesaria para los muchachos, absolutamente necesaria. Eso lo sabían los griegos, los atenienses ya la tenían clara. ¿Por qué mayor peso a la física? ¿Por qué mayor peso en horas académicas a la matemática? Porque la ciencia se casó con el Estado y el Estado dijo, bueno, yo te voy a dar mayor valor que otras ramas, que otros conocimientos. Lo cual lleva a Feyerabend a pensar que no estamos en una sociedad libre, que se nos ha impuesto un tipo de conocimiento sin pedirnos a nosotros que discutamos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y lo que va a decir Feyerabend es que para que exista una sociedad libre se tienen que aceptar todo tipo de creencias. Fíjense lo que lo estoy diciendo. De aquí en adelante lo que voy a decir a muchos de ustedes les puede parecer, ¿qué cosa está diciendo este tipo? Por Dios, ¿en serio? Pero les voy a pedir además que tengan una apertura mental para tratar de comprender lo que Feyerabend está tratando de decir. En una sociedad libre se debe aceptar todo tipo de creencias. Y cuando digo todo tipo de creencias, es todo tipo de creencias. ¿Por qué? Porque una sociedad libre tiene como fundamento la democracia. Y en democracia se acepta que usted crea, si quiere, hasta que el espagueti es Dios. Que hay una religión que cree que el espagueti es Dios. Entonces, una sociedad libre permite mejor, que diferentes tipos de creencias estén ahí. Ahora bien, ese tipo de creencias deberían en una sociedad libre que no existe para Feyerabend, porque la democracia es una burla, según él, debería permitir que ese tipo de creencias entren en lucha, entren en diálogo, entren en relacionamientos. Ojo con esto que estoy diciendo porque luego lo voy a llevar para el anarquismo. Pero eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque la ciencia se ha impuesto como la única ideología que sirve dentro de los diferentes estados. Y entonces anulan todas las demás creencias. No vayas al médico, ve al médico, no vayas al yatiri. ¿Al yatiri? Sí, al yatiri. Ve al médico, no vayas al cayaguaya. Creo que es cayaguaya, ¿no ve? Ve al médico, no vayas donde la bruja. ¿Cierto? Y las personas crecen pensando que así tiene que ser, que hay que ir al médico. Usted dirá, pero Libardo, hay que ir al médico. A ver, vamos lento para entender lo que dice Feyerabend. No hay igualdad de acceso a todas las tradiciones. Las tradiciones que no son científicas están remándola, por decirlo en palabra metafórica, están remándola de atrás y no le llegan a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia ya tiene una tradición establecida de maridaje con el Estado. Entonces,
como no hay una apertura democrática en igualdad a las demás creencias, las otras creencias están en desventaja. Como están en desventaja, no se les prestan atención. Por lo tanto, va a decir Feyerabend, ¿por qué no permitimos que las otras creencias digan lo que tienen que decir y que demuestren lo que dicen que pueden hacer y hasta dónde pueden ellos llegar a hacer bajo los criterios de ellos? Si la bruja dice que puede curar, a ver, demuestre que cura. Si el curandero dice que puede curar, demuestre que cura, pero dejémoslos hablar. No los callemos por el solo hecho de decir lo que usted hace no es ciencia, lo mío sí es ciencia, usted cállese, yo hablo. No, dejémoslo hablar. Y en el hablar y en el dialogar nos damos cuenta si realmente cumplen con lo que dicen cumplir. Y ojo con esto, en una sociedad democrática, aunque la bruja diga que puede hacer y no haga, si usted quiere seguir creyendo en brujas, es su problema, porque es una sociedad libre. Vaya y crea en brujas. Aunque le hayan demostrado que lo que dice la bruja no lo cumple. O el curandero, o el satánico, lo que sea. Ahora bien, aquí viene el conflicto. ¿Realmente estamos dispuestos a que en una sociedad como la plantea Feyerabend, todas las creencias tengan la libertad e igualdad para expresarse y mostrar lo que dicen que pueden hacer? Bien, yo tengo una cita ahí. La voy a leer rápidamente. Si los contribuyentes californianos quieren que en sus universidades estatales se enseñe vudú, medicina popular, astrología o ceremonias de la danza de la lluvia, esto será lo que tenga que enseñarse en dichas universidades. La opinión de los expertos se tendrá lógicamente en cuenta, pero la última palabra no la tendrán ellos. La última palabra la tendrán los comités democráticamente constituidos, en los cuales el hombre de la calle lleva las de ganar. Entonces, ¿por qué democratizar las tradiciones? Porque hay que permitir que teorías rivales entren en diálogo, entren en lucha y que traten de mostrar, que se les dé la oportunidad de mostrar que pueden hacer lo que dice que pueden hacer. Eso es lo que permite una sociedad libre según Feyerabend. Ahora bien, usted dirá, o yo les pregunto mejor, ¿ustedes están dispuestos a aceptar llevar a su hijo a una escuela en donde después de matemáticas siga clase de brujería y luego de brujería venga, no sé, Yatiri 1, luego pase a Yatiri 2, me estoy inventando. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Va a decir Feyerabend, es muy complicado que la gente acepte eso y es muy complicado porque la ideología dominante de la ciencia se ha impregnado en las personas y van a decir, yo no llevo, por lo general dirían, yo no llevo a mi muchacho a una escuela que dicte eso, yo quiero que le dicte física, química, biología. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la ciencia ha tenido tanto prestigio? Va a decir Feyerabend, la ciencia ha tenido tanto prestigio y se ha impregnado en nosotros porque ha eliminado sistemáticamente las otras tradiciones. Porque además, al unirse estratégicamente con la política ha generado, valga la redundancia, políticas que generan la reproducción de la ciencia como ideología dominante. Y además porque se cree que ha conseguido resultados que otras creencias, otras tradiciones no consiguen. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que se afirma de la ciencia? Se afirma de la ciencia que tiene un método que permite llegar a conclusiones verdaderas que son muy útiles para nosotros y que las otras creencias y las otras tradiciones no generan eso. Por lo tanto, que existen reglas únicas dentro del método que se ha llegado a conocer como método científico y que esas reglas llevan a conclusiones óptimas para nosotros y que nos sirven hasta en nuestro cotidiano vivir. Entonces, creemos que existe un método único que le conocemos como método científico. Ahora sí vamos a empezar con esta cuestión del anarquismo. Regálenme 10 minutitos, ¿ya? Por favor. El anarquismo, va a decir Feyerabend, es el remedio para la ciencia. Si es remedio es porque hay enfermedad, ¿sí o no? No existe un remedio si no hay una enfermedad. El anarquismo es el remedio porque estimula el progreso de la ciencia. ¿Qué quiere decir el anarquismo? Quiere decir principalmente que no existe, esto lo voy a ampliar mejor, no existe un único método con unas únicas reglas que me lleven a producir un conocimiento verdadero que nos sirva a nosotros. No, señor. No, señor.
Anarquismo epistemológico significa que yo puedo tomar diferentes reglas de métodos distintos si me sirven a mí para producir un conocimiento. No hay un único método con unas únicas reglas. Existen múltiples métodos, pluralidad de metodologías con diferentes reglas, y es más, yo puedo faltarle el respeto a un método eliminando una de sus reglas, trayendo de afuera otra regla y colocándola si a mí me sirve. Y es más, va a decir Feyerabend, eso es lo que han hecho los científicos. En las ciencias naturales lo que han hecho es eso. Han omitido reglas, han abandonado reglas, han instaurado nuevas reglas y han hecho progresar la ciencia. Y va a decir Feyerabend, y el que crea que eso no es verdad, no sabe de la historia de la ciencia. Anarquismo, entonces, es mostrar que no existe una limitante dentro de la metodología que nos lleva a nosotros a producir conocimiento científico. Por lo tanto, podemos actuar científicamente yendo más allá de los métodos que nos han enseñado a nosotros tradicionalmente que se tienen que usar para generar conocimiento científico. Bien, entonces, Feyerabend va a decir, ojo con esto. Por ejemplo, se ha creído que hasta Popper decía, dicen los que estuvieron en las clases de Popper, que han escrito, que Popper dictaba una materia que era método científico. Y él comenzaba las clases diciendo, yo dicto método científico, el problema es que no hay un método científico. Bien. Feyerabend fue alumno de Popper, fue seguidor de Popper hasta un punto y luego se abrió camino. Va a decir Feyerabend, ojo con esto, si creemos que existe un único método en la ciencia, con únicas reglas, también pensamos que ese único método tiene una teoría que se corrobora en la experiencia. ¿Se acuerdan lo que dijimos la vez pasada en los anteriores lineamientos filosóficos? En el empirismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Kant? Bien. Se ha creído eso, pero hay un problema enorme. Y el problema es que muchas veces la teoría no concuerda con los hechos. Y se supone que para que sea científico tendría que concordar. Y dice, cuantitativa y a veces cualitativamente no concuerda. ¿Por qué? Porque una teoría puede hacer una predicción numérica y resulta que cuando se va a la realidad, el valor real obtenido es totalmente distinto al que se pensó. O, en lo cualitativo, una teoría es inconsistente con los hechos. Se dice que algo tendría que suceder de una determinada manera y en alguno de sus elementos sucede de otra. Entonces, ojo con esto, ya estamos entrando a la cuestión del anarquismo. Recuerden lo del anarquismo, no existe un único método con unas únicas reglas impuesto para todos para hacer ciencia, no. Va a decir, como la teoría a veces no coincide con la realidad, entonces los científicos recurren o a hipótesis ad hoc o a trabajar contrainductivamente. Y en los segundos que me voy a detener más. Una hipótesis ad hoc es una hipótesis que utiliza, ad hoc significa para esto, una hipótesis que se utiliza para salvar un problema que se tiene y con esa hipótesis se presenta una explicación. Una hipótesis ad hoc es, por ejemplo, la epigénesis en Darwin. Pero ojo, dice, muchos científicos han trabajado contrainductivamente. Él dice muchos, pero solamente da un ejemplo, que es el de Galileo. Trabajan contrainductivamente. ¿Qué quiere decir contrainductivamente? Bien. Quiere decir que cuando la inducción me lleva a establecer un enunciado y se corrobora con la observación, yo puedo trabajar contrainductivamente, es decir, dar un enunciado que contradiga lo que la inducción me está mostrando. A ver, voy a dar un ejemplo. Voy a tomar este papelito de acá. Si yo lo tiro, si yo lo lanzo mejor, a ver, no sé si la cámara está bien ahí. Si yo lo lanzo, el papel cae. Lo vuelvo a agarrar, lanzo, cae. Lo vuelvo a agarrar, lanzo, cae. Y lo puedo hacer infinidad de veces, n veces, ¿no ve? Y entonces uno va a decir, el papel siempre va a caer. ¿Sí? Y entonces va a decir, ojo con eso. Va a decir Feyerabend, ojo con eso. Porque no siempre la teoría se corrobora con la experiencia. Muchas veces la experiencia falla, porque la observación puede fallar. Muy bien, vamos lento. Ustedes tienen una torre en la que hay una persona lanzando una piedra. Bien, entonces alguien diría, bueno, se lanza la piedra y la piedra cae en caída libre de manera vertical.
caída libre de manera vertical. ¿Cómo puedo trabajar contrainductivamente si a mí me está mostrando la inducción observacional que la piedra siempre cae de manera vertical y en caída libre? Bien, resulta que este ejemplo servía para demostrar que la Tierra no se movía. La Tierra no se movía, ¿por qué? Porque si yo, fíjense acá, si yo vuelvo a agarrar el papelito y lo lanzo, el papelito va a caer acá. Miren, bueno, lo vuelvo a lanzar y vuelve a caer ahí. ¿Sí? Y si la Tierra se moviera, entonces en el momento en que yo lanzo el papelito, yo estoy allá y el papelito cae acá. Es decir, habría una distancia. ¿Por qué? Porque la Tierra se está moviendo. Como yo veo que el papel cae en el mismo lugar, en el caso de la torre y la piedra cae en el mismo lugar o cerca del mismo punto, la Tierra no se mueve. Y entonces va a decir, ojo con eso, ¿se están dando cuenta? Estamos diciendo que la ciencia tiene un único método y que el método que tiene está acompañado de una teoría que tiene que ser corroborada en la realidad, y resulta que si yo actúo así, no estoy actuando necesariamente científicamente. ¿Por qué? Porque observacionalmente me puedo estar equivocando. ¿Por qué me puedo estar equivocando? Volvamos al caso del movimiento de la Tierra. Porque la observación no alcanza a lograr llegar a la información de un movimiento total, solamente parcial. Entonces, si yo tomo como base, como lo hicieron en la época de Galileo, y a Galileo le costó trabajo demostrar que la Tierra sí se movía, porque la gente decía, pero mire, yo no me muevo, como sigue cayendo el papelito o la piedra en el mismo lugar, inductivamente la gente va a pensar que la Tierra no se mueve. Va a decir Feyerabend, ojo, fíjense que la ciencia, no necesariamente la teoría, condice con la observación. ¿Por qué? Porque la observación total no la logramos. La Tierra sí se mueve. ¿Por qué no vemos que se mueva? Porque no alcanza la observación a llegar a ese tipo de movimiento total. ¿Qué es lo que quiso mostrar con eso Feyerabend a partir del caso de Galileo? Este es el caso de Galileo. Quiso mostrar que si seguimos el mismo método, bajo las mismas reglas, que era lo que se hacía antes de Galileo, no se obtienen nuevos resultados. La ciencia avanza es porque es anárquica. ¿Qué quiere decir que es anárquica? Quiere decir que viola reglas, elimina reglas, pasa por alto reglas, trae de un método una regla y lo instala acá, saca esta de acá y lo lleva allá. Y exactamente eso fue lo que hizo Galileo. Actuó contrainductivamente, aplicó reglas que no se aplicaban y generó un nuevo conocimiento científico que tenemos hasta el día de hoy en su gran mayoría. Entonces, el anarquismo, ¿se acuerdan que empezamos? El anarquismo es, ¿cómo fue que dijimos? El anarquismo es el remedio para la ciencia. ¿Cuál es la enfermedad entonces? La enfermedad es creer que existe un único método con unas únicas reglas que es aplicable en todas las ciencias para lograr resultados exitosos. No. Y usted dirá, y Libardo, ¿y todo ese rollo qué tiene que ver con lo de las brujas y con todo lo que dijo antes? ¿Dónde está la conexión? Volvamos. Como tenemos creencias o ideologías o escuelas, como le quiera llamar, que están dentro de una sociedad libre ideal, que no existe, que es ideal, pero que están en esa sociedad, valgamos que estamos en una sociedad ideal, en lucha, entonces nos podemos apropiar de elementos que tienen otras tradiciones y traerlos a la ciencia. ¿Por qué no? Va a decir Feyerabend, pero ¿por qué no si así ha hecho la ciencia? Y entonces en esa lucha nosotros podemos ver, o en ese debate, o en ese diálogo con otras tradiciones, podemos ver qué puede servir y traerlo y crear mayor conocimiento. Eso es el anarquismo. Bueno, voy a pasar diapositivas de lo que yo hablé. Y entonces él termina mostrando una metáfora, y la metáfora es todo vale. Ojo, todo vale no es más que una metáfora, metáfora. Digo algo para decir otra cosa, ¿no ve? Y esa metáfora de todo vale apunta a que el anarquismo epistemológico no dice que dejemos el método A y solamente trabajemos ahora con el B porque el A ya no sirve. No dice eso. Dice que podemos violar, romper, quebrar, saltar reglas dentro de un método cuando es absolutamente necesario para conseguir un fin dentro del conocimiento. Entonces, termino con esto.
Si ustedes se dan cuenta, que esto lo expliqué muy grosso modo, si ustedes se dan cuenta, lo que plantea Feyerabend para la epistemología es una cosa tremenda, difícil de aceptar para muchos, lo cual ha traído repercusiones. Por ejemplo, Bunge está en la parte superior izquierda. Bunge, perdón, está en la parte inferior derecha. Bunge afirmó esto a la muerte de Feyerabend. Esta necrología se está acabando y encuentro que he violado la antigua norma romana. De los muertos solo dirás lo bueno. En mi descargo diré que no he encontrado nada bueno que decir acerca de Feyerabend y que dada la influencia nociva de su obra, siento que tengo el deber de alertar contra ella a quienes la han oído elogiar, pero no la han leído. Bien, refleja lo que una gran parte de los científicos piensan epistemológicamente sobre Feyerabend, que en realidad no hizo un bien, hizo un daño. Pero Feyerabend, como ya le llovían las críticas, escribió a un amigo: algunos amigos me han censurado por elevar un enunciado como todo vale a principio fundamental de la epistemología. No advirtieron que estaba bromeando. Las teorías del conocimiento evolucionan al igual que todo lo demás. Encontramos principios nuevos, abandonamos los viejos. Ahora bien, hay algunas personas que solo aceptarán una epistemología si tiene alguna estabilidad o racionalidad, como ellos mismos gustan decir. Bien podrán tener, sin duda, una epistemología y todo vale será su único principio. Muy bien, compañeros. Hemos visto dos epistemologías: las revoluciones científicas, los paradigmas, Feyerabend, el anarquismo epistemológico. Cualquier duda la resolvemos o por el chat o la resolvemos por medio del WhatsApp. Me pueden escribir al personal y lo solucionamos. Estamos para eso. Un gusto haber estado con ustedes. Realmente espero que estos videos hayan dado algunas pinceladitas, que solamente se pueden dar pinceladas en tan poco tiempo, pinceladitas sobre lo que es la epistemología y lo que son las líneas epistemológicas. Muy bien, compañeros, que acaban de tener muy buen día o muy buena noche.